¿Le interesa al presidente Trump alargar la situación de dificultades entre Irán y China hasta que llegue la cumbre con Xi Jinping? China se aferra a la energía de Estados Unidos e importa más que en décadas. Vamos a hablar de todo ello. Fíjate, algo que yo creo que muy poca gente está hablando de ello. Hoy te voy a contar una paradoja que resume un montón sobre la economía global en 2026. Por un lado, nos hablan del desacople entre Estados Unidos y China, la guerra comercial, bloques enfrentados. Y por otro, los datos muestran justo lo contrario, una codependencia cada vez mayor de China en el caso de la energía y los insumos estratégicos de Estados Unidos. Y aquí hay una lección clave. La guerra de Irán le ha dejado un importante agujero a China. Fíjate qué interesante. El 80% del volumen que se mueve por el estrecho de Hormuz va ¿a dónde? A China. ¿Quiénes son los más perjudicados por todo lo que tiene que ver con el cierre del estrecho de Hormuz? Número 1. Irán. Por el estrecho de Hormuz pasa el 25% del Producto Interior Bruto del país, el 60% de los ingresos fiscales del régimen iraní y además el 80% de sus exportaciones. De esas exportaciones, además, la inmensa mayoría van a China. La gran ventaja estratégica que tenía China en el mundo de la energía era que compraba a precio muy barato. De hecho, no solamente descontado, sino que en algunos casos hasta gratis, petróleo de Irán, de Venezuela, y eso le daba una ventaja competitiva brutal. La compra de petróleo y de materias primas a precios increíblemente descontados de países bajo sanciones, tanto Rusia como Irán como Venezuela. Esos dos últimos, Irán y Venezuela, han desaparecido y ahora China, para garantizar su suministro, tiene una serie de oportunidades, pero claro, la cuestión precio cambia de manera radical. La guerra de Irán ha roto toda la narrativa que existía sobre lo que llamábamos el desacoplamiento de China y Estados Unidos. Fíjate, China, por supuesto, una economía muy potente. China cierra 2025 con un fuerte superávit comercial y además ese fuerte superávit comercial le permite mantener un crecimiento muy elevado del 4,5-5%. Estamos hablando de un superávit de 1,19 billones de dólares, que no está nada mal, que es un fuerte aumento. Sus exportaciones crecen de manera potente, 5,5%. Y las importaciones en 2025 se mantuvieron muy estables. Eso le daba un fuerte impulso al sector exterior chino. La maquinaria exportadora no se ha parado. Eso es importante. Simplemente se ha redirigido, ventas con menos peso relativo de Estados Unidos y más presencia de otros mercados. Pero detrás de ese éxito de reorientar la economía tras los aranceles, etcétera, hay una vulnerabilidad evidente. China sigue dependiendo del exterior para garantizar el suministro energético y las materias primas críticas para la industria. Con la guerra de Irán, el mapa energético se ha vuelto mucho más frágil. China sigue necesitando crudo de Oriente Medio, pero la tensión en torno al estrecho de Hormuz hace que se encarezca, complique y vuelva mucho más arriesgado el suministro. No es una sorpresa que China haya anunciado que prohíbe la exportación de productos refinados. ¿Por qué? Porque tiene que garantizar correctamente el suministro interno. Esto ha obligado a Pekín a hacer una estrategia doble. Mantener, por un lado, sus compras de petróleo en la región ahora a precios elevadísimos. Hemos visto, por ejemplo, cómo el diferencial del petróleo de Arabia Saudí se ha disparado a los máximos vistos en toda su historia y al mismo tiempo lo que busca China es asegurar sus insumos energéticos más estables desde otros orígenes. Y ahí aparece Estados Unidos como proveedor clave. Estados Unidos ha pasado de ser un importador de shocks y un amplificador de shocks a un
auténtico colchón a la hora de mitigar el efecto de los shocks. ¿Por qué? Es el mayor productor de petróleo del mundo, es el mayor productor de gas natural del mundo, las exportaciones netas de productos petrolíferos alcanzan los 2,8 millones de barriles al día, que significa el récord absoluto de Estados Unidos, y además Estados Unidos es líder, como también lo es China, en nuclear. Estados Unidos es el número 1, China es el número 2 en renovables y también en todo lo que tiene que ver con la cadena de exportación, infraestructuras y redes en cuanto a energía. Todo eso es clave. China tiene grandes fortalezas, pero no tiene liderazgo energético. Su liderazgo energético se le daba la relación especial, estratégica, sin límites, con Rusia, con Irán y con Venezuela. Irán y Venezuela ya están fuera del tablero en cuanto a precios de derribo. El etano es uno de los grandes protagonistas ocultos de esta historia. Se trata de un componente del gas natural utilizado para producir etileno, que es la base de plásticos, envases, materiales industriales y una enorme parte de la petroquímica moderna. En 2024, Estados Unidos marcó récord en producción, consumo y exportaciones de etano, con unas ventas al exterior de 492.000 barriles diarios de media, según la EIA. Y el principal comprador es China. Y los datos apuntan a que ahora, con la guerra, la venta de etano para China se ha disparado cerca del 47%. Brutal. Es decir, que China se ha convertido en un gran comprador y además cada vez mayor. El salto es récord. En abril de 2026, China se encamina a importar su volumen récord de etano desde Estados Unidos. Estamos hablando de 800.000 toneladas solamente en un mes. Y estos datos son brutales porque supone un aumento de un 60% más de la media mensual habitual, que no es poco, impulsado por la crisis de los suministros de Oriente Medio y el encarecimiento de las materias primas alternativas como la nafta. La lógica es puramente económica, tiene toda la lógica, ¿no? A mediados de abril, los márgenes de producir etileno usando etano eran hasta 10 veces superiores a los obtenidos con nafta. Por eso, cuanto más se encarece o se complica la energía ligada al petróleo, más atractivo se vuelve para China comprar etano estadounidense. Y esto es importante porque esta relación es relevante. China necesita ese etano porque no dispone de un sustituto igual que sea barato, abundante y fácil de contratar a escala internacional, que es muy relevante. Además, esos cargamentos salen esencialmente de grandes terminales estadounidenses en la costa del Golfo, lo que concentra todavía más el poder de suministro en manos de Estados Unidos. Así, aunque la retórica oficial hable de confrontación entre las dos potencias, la realidad material es la de una codependencia y de una dependencia energética y petroquímica muy difícil de romper. Pero es que no es solamente el etano, también el gas natural licuado. La historia no termina solamente con el etano. Estados Unidos se ha consolidado también como la superpotencia exportadora de gas natural licuado. En 2025, las exportaciones estadounidenses superaron por primera vez los 100 millones de toneladas, pero es que a finales de marzo el impulso se ha aumentado todavía más rápido con un aumento del 12%, también récord a 100, y esto es muy relevante. Cuanto más riesgo aparece en Oriente Medio, más valioso es para Asia disponer de suministro flexible desde Estados Unidos, tanto en GNL como en líquidos de gas natural. Esto es muy relevante. Mientras la narrativa política insiste en el desacople entre China y Estados Unidos, los datos apuntan a un comercio que se mantiene, a una interdependencia muy clara. China bate récords de superávit comercial, pero depende de insumos energéticos críticos que Estados Unidos puede suministrar a escala masiva y que no tiene
sustituto fácil. China puede comprar petróleo iraní y presentarse como rival sistémico de Washington, pero sigue necesitando el etano y el gas natural licuado de Estados Unidos para sostener su industria. Y eso no es desacople, es una globalización tensa, geopolítica, y puede parecer contradictoria. A ver, la guerra de Irán no ha destruido la globalización. Lo que ha hecho es desnudar sus contradicciones. China compra petróleo a un Irán que está bajo enorme presión. Pero claro, con el cierre del estrecho de Hormuz se ha quedado sin el suministrador de petróleo barato inmediato. Y a la vez necesita más etano y más gas natural licuado de Estados Unidos. Estados Unidos, además, le interesa, por lo tanto, que vaya pasando el tiempo y la tensión en el mercado de exportaciones desde Oriente Medio hacia Asia se mantenga para cerrar un acuerdo comercial que sea beneficioso para Estados Unidos y beneficioso también para China. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Lo que ocurre es que para Estados Unidos es una jugada maestra el esperar un poco para que China tenga que negociar en condiciones más débiles con exportaciones de productos petrolíferos y productos refinados prohibidas para garantizar el suministro y a la vez con mayor dependencia de etano, de gas natural licuado y de otros factores energéticos relevantes para su producción. Entonces, para Estados Unidos es interesante eso. Mientras tanto, es una manera también de presionar a que China le diga a su socio estratégico Irán que se ha acabado la tontería y que lo que tiene que hacer es llegar a una negociación que sea positiva para los ciudadanos de Irán y que sea positiva para el mundo. Y finalmente, lo que es relevante es que cada vez que va pasando más tiempo, Irán le hace más daño a China, Irán se hace más daño a sí mismo porque el 80% de sus exportaciones y el 25% de su Producto Interior Bruto dependen del estrecho de Hormuz. La jugada maestra de Estados Unidos ha sido cerrarle el estrecho de Hormuz a Irán y es verdad que algún barco ha pasado, pero claro, la diferencia es que está perdiendo 500 millones de dólares al día en exportaciones. La única fortaleza que tenía Irán era intentar cerrar el estrecho de Hormuz para todos excepto para ellos. Y lo que ha hecho Estados Unidos ha sido decir, lo cerramos para ti. Y entonces se genera una cadena de dominó en la que China terminará diciéndole a Irán que se ha acabado la tontería y que negocie un acuerdo que sea positivo para los ciudadanos de Irán, para los ciudadanos del mundo y sobre todo que deje de llevar a cabo un programa nuclear que es un peligro para todo Occidente y para todo el Golfo Pérsico. Que no te engañen.